Quiero que busque usted allí en su Biblia Mateo capítulo 19 y vamos a hacer lectura de los versículos 13 al 15. Es un pasaje supremamente conocido en el ámbito cristiano y máxime cuando está enfocado en un incidente que se dio entre los discípulos con unos padres que llevaban sus hijos a Jesús para que los bendijese. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Cuando estaba preparando esta enseñanza, venía a mi mente un recuerdo bastante interesante que marcó mi niñez. Un domingo, muy acostumbrado, siempre asistía a la escuela dominical. Para mí era sagrado asistir a la escuela dominical, pero hubo un domingo en el que por una enfermedad no pude asistir. Y recuerdo tanto que eran como las 2 o 3 de la tarde cuando tocaron allí a la puerta de mi casa y salió mi papá. Abrió la puerta y qué sorpresa, era mi profesora de escuela dominical. Ella habló con mi papá y le dijo que realmente estaba preocupada porque en el día de hoy, o sea, en ese día, no había asistido a su clase Elías. Entonces, él estuvo comentando que la razón era porque yo estaba enfermo. Ella le solicitó a mi papá que le permitiera ingresar, que quería verme y que quería hablar conmigo. Recuerdo tanto que ella entró, yo me encontraba en mi cuarto, allí en cama, convaleciente, y se sentó al lado de mi cama y empezó a contarme una historia bíblica. Después me enteré que era la clase que ella había dado en la mañana a todo su grupo. Allí, sentada en mi cama, mientras yo estaba acostado convaleciente, dictó la clase, se la dictó a ese alumno. Una clase donde después de hablarme sobre la historia de Sansón, recuerdo tanto, no la olvidé, me dijo: ahora quiero orar por ti. Hizo una oración y fue una oración donde le pidió a Dios que me sanara. Todo esto marcó mi corazón a tal punto de que han pasado los años y no se me ha olvidado ese gesto de amor, ese gesto que demostró cuán importante era yo para esa profesora, para esa maestra de escuela dominical. Ahora que estoy militando en el ministerio, que estoy sirviéndole al Señor, ya más de 21 años sirviendo de tiempo completo en el pastorado, le doy gracias a Dios por ese gesto de cariño, de aprecio, de valor que demostró esta profesora para mí. Tengo que también reconocer que de ahí en adelante, cada clase que mi profesora dictaba para mí era un deleite. Le prestaba muchísimo valor, mucha atención, porque de ahí en adelante me di cuenta que ella no era simplemente una profesora más que dictaba una clase a sus estudiantes, clase de Biblia, sino que simplemente para mi corazón se convirtió en una amiga, en una persona que me demostró que soy un ser humano muy, pero muy valioso para ella. Yo quiero con esta enseñanza que voy a compartir en esta oportunidad, hablarte a ti, amado papá, amada mamá, amado hermano y amigo. Tú debes entender que los niños definitivamente son una expresión supremamente importante para Dios y para su reino. Cuando mira uno, por ejemplo, este pasaje, fácilmente uno queda asombrado definitivamente de la manera tan rápida como los discípulos olvidaron una enseñanza extraordinaria que tan solo un capítulo atrás Jesús acababa de darles. Quizás habían pasado algunos cortos días, pero Jesús en el capítulo 18, lo único que usted tiene que es devolverse un capítulo anterior, allí en Mateo 18, los primeros 6 versículos, va a encontrarse con una enseñanza extraordinaria que Jesús le da a sus discípulos cuando ellos de pronto estaban preguntándose quién sería el mayor en el reino de Dios. Y dice la palabra del Señor en Mateo 18, 1 al 6,
que por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Dice la palabra que Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Otra vez, para que por favor entiendas esta gema preciosa. Versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Es una palabra bastante seria, una palabra con un peso impresionante de responsabilidad sobre nosotros los adultos en cuanto a nuestros niños, en cuanto a la niñez. Jesucristo va a usar, en el contexto de esta enseñanza, de estas palabras, va a usar el ejemplo de un niño para rebatir el espíritu egocéntrico que se está manifestando en los discípulos. Quiero que entienda una diferencia. Una cosa es comportarnos infantilmente, es decir, una cosa es actuar inmaduramente y otra muy distinta es ser como niños. Los niños son sinceros, los niños tienen un corazón humilde. Por eso te pregunto en esta oportunidad, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿habrá alguna área de nuestra vida en la que nos estamos comportando infantilmente? ¿Hay áreas en nosotros que de pronto nos hemos rehusado a madurar y que seguimos actuando de manera infantil? Pero también quiero preguntarte en esta oportunidad, ¿estaremos aprendiendo cada día a ser como niños para tener acceso al reino de los cielos? Entonces, una diferencia bien marcada. Una cosa es comportarnos infantilmente y otra cosa es ser como niños. Ahora bien, me parece que una pregunta que también deberíamos plantear en esta oportunidad, ya que nos da el Señor este bello momento, es la siguiente: ¿es realmente importante evangelizar a los niños? ¿Es importante dedicarle tiempo a un niño para hablarle la palabra del Señor? Porque es que siempre se ha dicho una frase de cajón, siempre se ha dicho que los niños son la iglesia del mañana, y creo que no hay nada más alejado de la verdad. Porque en realidad los niños son la iglesia del presente, que están siendo formados, que están siendo entrenados para liderar en el mañana. Entonces, qué importante entender que el Señor incluyó dentro de su rebaño, que es la iglesia, incluyó no solamente las ovejas adultas, sino también los corderitos. Ellos también forman parte de la iglesia presente de nuestro Señor. Entonces, cuando estamos mirando a un niño, y sobre todo cuando estamos en el contexto del cristianismo y vemos a un niño, lo que en realidad estamos viendo es que definitivamente el Señor nos está recordando con ellos que nosotros no debemos aspirar a posiciones de prestigio, sino a puestos de servicio. Un niño nos debe recordar eso. Por eso es que es importante que en la iglesia haya niños. Por eso es importante que los padres permitamos que los niños formen parte del ambiente de la iglesia local, formen parte de las actividades, formen parte de la clase dominical, que estén activos, sirviendo también en el escenario del ministerio infantil. Es importante que nosotros los adultos promovamos la presencia de los niños, porque ellos se convierten en un gran recordatorio de que nosotros somos llamados en el marco del servicio cristiano no a buscar posiciones de prestigio, sino a activar puestos de servicio para la gloria del Señor. Los niños son muy importantes porque nos enseñan a identificarnos con los más débiles, con los más dependientes. Un niño es la representación de algo frágil. Más que algo débil, es algo frágil. Un niño nos recuerda que somos dependientes, algo que en la tendencia pecaminosa
actuamos de manera contraria, queremos ser independientes de Dios. Un niño es dependiente de su papá, de su mamá, de un adulto responsable. Entonces mira qué importante el recordatorio o los recordatorios que nos envían de manera directa los niños a nuestro corazón. Los niños nos recuerdan que la iglesia no existe para clasificar al ser humano en posiciones sociales, ni tampoco en influencias. Esa es la importancia de los niños. Los niños tienen una capacidad también excepcional para la creencia. Por lo tanto, es muy fácil que nosotros podamos llevar a los niños a que conozcan a Jesucristo y para que lo reconozcan como su Salvador. Por eso es que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos con nuestros niños para hablarles de Dios, para hablarles de su palabra, para no solamente contarles historias bíblicas, sino siempre a través de esas historias tan hermosas que están en la palabra de Dios, captar su capacidad de creencia para que tomen una decisión desde muy temprana edad en reconocer la necesidad espiritual que ellos tienen delante de Dios. Pero también encontramos a la luz de la palabra de Dios que hay de aquel o hay de aquellos que desean influir de manera negativa en la fe de estos pequeñitos, alejándolos de la gracia salvadora. Esas personas que se presten para alejar, para hacer obstáculo a esos pequeñitos de acercarse a Dios y por el contrario los alejen de la gracia del Señor, dice la palabra del Señor que hay una fuerte advertencia. Jesús advierte con vehemencia que cualquiera que apartare a algún niño de la fe en él, sean padres, sean abuelos, sean tíos, sean hermanos mayores, sean primos, sea algún adulto responsable, esa persona que termine siendo un obstáculo para la fe de ese pequeñito, recibirá un castigo muy severo. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Mire qué palabra tan impresionante. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Este versículo nos está recordando la seriedad de lo que le hablamos a nuestros niños. Los niños son muy creíbles. El tiempo que pasamos con ellos no es solamente para contarles fábulas, historias. El tiempo que pasamos con ellos también es para aumentar su capacidad de creencia en Dios, orientarles en una correcta fe. Me parece que aún en el marco de este texto bíblico se puede implicar aquí a los violadores, a los pedófilos, a esas personas que se aprovechan de los niños, que se aprovechan de esa capacidad de creencia que tienen los niños para poder hacerles daño. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Ahora, volviendo al primer texto bíblico de Mateo capítulo 19, quiero que miremos con claridad algunos elementos que nos ayudan a ver la perspectiva correcta del valor que tienen los niños para Dios. Porque ese es el centro de la enseñanza en esta oportunidad, el valor que tienen los niños para Dios. Y si para Dios los niños son muy valiosos, lo deben ser también para nosotros. Lo primero que encontramos es que debemos procurar que los niños se acerquen a Jesús. Diga conmigo, debo procurar que los niños se acerquen a Jesús. Yo tengo que ser un instrumento, tengo que ser un medio, un canal para que ellos tengan ese contacto con Dios. La primera parte del versículo 13 dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Este cuadro para mí es muy alentador porque realmente en toda la historia del cristianismo vemos, aún en este tiempo, que hay padres aún todavía que desean que sus hijos se acerquen a Jesús. Uno se da cuenta que hay padres que procuran de una u otra manera
hacer que sus hijos estén teniendo contacto con Dios, contacto con la palabra, contacto con la sabiduría celestial. Esto es muy alentador. Y la mejor demostración que un padre, que una madre puede hacer, demostración de amor que puede hacer hacia su hijo, es acercarlo a Dios, mostrarle el camino de salvación. Usted me puede decir: pastor, yo tengo un hijo, pero es muy pequeño todavía. Aproveche, entre más pequeño, aproveche, porque entre más temprana edad tenga su hijo, más usted va a poder influenciarlo con las verdades del reino de Dios, con las verdades de la palabra de Dios. Y va a llegar un momento específico en que estoy seguro que el Espíritu de Dios te va a guiar, el Espíritu de Dios te va a mostrar el momento apropiado para que pueda guiar al corazón de tu hijo a reconocer la necesidad que tiene de arrepentimiento, porque los niños también necesitan arrepentirse de sus pecados. Los niños también necesitan en algún momento, cuando ya tengan esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, desde su nivel de conocimiento, desde su nivel intelectual, puedan empezar a diferenciar entre el bien y el mal. Allí papá y mamá, allí ese adulto responsable, ese familiar que conoce y teme a Dios, debe estar atento, debe estar como un vigía para poder orientar a ese pequeñito a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad de Dios y también a recibir a Cristo en su corazón. Esto hay que hacerlo. Preste la atención a ese elemento. Ahora bien, el trabajo que realiza el ministerio infantil en la iglesia es un trabajo supremamente importante. Es un trabajo que hay que valorarlo. El esfuerzo, el sacrificio, la inversión que se hace, el tiempo que se dedica, las estrategias, las ideas, las capacidades, los dones que se ponen en uso en favor de la niñez. Nunca debemos menguarlos, nunca debemos por debajearlos, porque están siendo invertidos en personas que todavía tienen una vida completa por delante, personas que tienen toda una vida para invertirla en el reino del Señor. Por eso el ministerio infantil de cada iglesia es supremamente importante, es supremamente necesario. Y pienso que estos ministerios requieren más apoyo, no solamente del cuerpo pastoral, sino de toda la congregación. Todos debemos estar involucrados como iglesia para respaldar el ministerio que se enfoca en nuestros niños, en nuestros corderitos. Porque recuerden, ellos son la iglesia del presente, no son la iglesia del mañana, son la iglesia del presente. Niños como Moisés, niños como Samuel, como David, como Josías, como Jeremías, como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego. Niños también como Juan el Bautista, como Timoteo, entre otros. Y obviamente como nuestro Señor Jesucristo en su infancia. La Biblia demuestra a través de todos estos personajes que la niñez es supremamente valiosa, importantísima para Dios y para su reino. Dios desea trabajar desde la infancia en el corazón humano. Dios no espera hasta que la persona ya tenga 20, 30, 40 años. No, Dios quiere trabajar desde el comienzo de la vida humana en el corazón humano. ¿Para qué? Para poder constituirlo, convertirlo en un instrumento dócil para seguir expandiendo su propósito. Personas como las que nombré anteriormente, nos damos cuenta que fueron llamados desde pequeños y terminaron convirtiéndose en poderosos instrumentos del Señor. Por eso, mostremos el amor de Dios a nuestros niños. Dediquémosle tiempo a nuestros niños, tanto en el escenario de la iglesia como en el escenario de nuestros hogares, en nuestra casa. Probablemente usted tenga ya en su casa a un futuro Billy Graham. Probablemente usted tenga ya en su casa a una Aimee Semple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Probablemente usted tiene en su casa nada más ni nada menos que un John Wesley. Usted puede estar teniendo a un, por ejemplo, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, un predicador extraordinario de la palabra. Piense en eso, amado hermano, amado padre de familia que me está viendo en esta oportunidad. Dedícale tiempo a tu hijo
para enseñarle y trazarle los principios del reino de Dios. No menosprecie la corta edad que tiene su hijo para hablarle de la palabra del Señor. Sin embargo, también encontramos en este versículo que estamos estudiando que también siempre habrán impedimentos para que la niñez se acerque a Jesús. Es lo segundo que encontramos aquí. Siempre habrán impedimentos para que la niñez se acerque a Jesús. La segunda parte del versículo 13 nos dice: pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Mira, los padres estaban buscando la manera de que Jesús bendijese a sus hijos, orase por ellos. Y resulta que los mismos discípulos, mira, da impotencia ver este cuadro definitivamente, al pensar que el principal obstáculo para que estos niños fuesen bendecidos por Jesús fueron nada menos o nada más ni nada menos que sus propios discípulos. Los mismos discípulos están haciendo el papel de obstáculo para que los niños no puedan ser bendecidos por Jesús. Qué cuadro tan patético, qué cuadro tan pero tan patético. Pero sabe, esto me confronta, porque probablemente esto se esté dando en este tiempo dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia se puede estar dando este fenómeno. Y tenemos que estar pero muy atentos. Tanto los pastores como los miembros de la misma iglesia debemos estar muy atentos con nuestras costumbres, con nuestros programas, con nuestros ritos, para que no terminen siendo un obstáculo directo para que nuestros niños obtengan la bendición de Dios. Qué terrible que la misma iglesia se convierta en un obstáculo para que los niños disfruten de la presencia del Señor. Cuando asumimos la actitud de los discípulos, ¿sabe qué es lo que está pasando? En realidad estamos actuando como ignorantes de las necesidades profundas que ellos tienen. Eso era lo que estaba sucediendo. Los discípulos estaban enfocados en sus propias necesidades. Los discípulos estaban enfocados en supuestamente hacer de guardianes, de vigías del ministerio de Jesús, porque obviamente a Jesús lo seguían multitudes. Pero estaban ignorando en ese momento, por estar enfocados en ellos mismos, estaban ignorando las profundas necesidades que habían en el corazón de estos niños y que estaban siendo tratadas de ser presentadas delante de Jesús a través de sus padres. ¿Quién más sino los mismos padres son los que deben estar atentos a las necesidades de sus hijos, necesidades espirituales? Préstale mucha atención, papá, mamá, al área espiritual de tu hijo. No solamente enfócate en el área de la educación, en el área de la salud, que son elementos supremamente importantes. Préstale atención al área espiritual de tu hijo y déjate usar por el Señor para llevar directamente a Cristo a tu hijo, para que Cristo lo bendiga, para que Cristo coloque sus manos sobre él, para que Cristo traiga paz y tranquilidad al alma de su hijo, para que sacie esa necesidad espiritual que tiene tu hijo, porque tu hijo también tiene espíritu. Tu hijo necesita ser acercado al Señor. No nos olvidemos de que un niño tiene una vida completa que ofrecer a Jesucristo. Por eso es tan valioso. Un niño, al igual que un adulto, es una persona valiosa para Dios. Por eso Cristo mostró su amor en la cruz, no solamente por los adultos, sino también por los niños. Él murió por toda la humanidad. Un niño que tiene el privilegio de experimentar su conversión a Jesucristo desde muy temprana edad, tendrá mayor posibilidad en los años futuros de dedicarse de tiempo completo al sagrado ministerio cristiano. Por eso, préstale mucha atención. Hoy uno escucha testimonios de muchos pastores, de muchos evangelistas, de grandes maestros de la palabra, y cuando empiezan a hablar de su experiencia en la infancia, uno fácilmente detecta que desde muy temprana edad tuvieron acceso a la verdad de Dios, tuvieron acceso a la palabra de Dios. Sus padres, los familiares con los cuales crecieron, les dieron la oportunidad, le brindaron la oportunidad de estar en contacto con las cosas de Dios. Pero en tercer lugar, otro elemento importante que encontramos en este texto de la palabra
es que el amor de Dios está completamente disponible para los niños. Esto es una excelente noticia para nuestros corderitos. El amor de Dios no solamente se derramó por los adultos, sino también por cada uno de estos pequeñitos. Los versículos 14 y 15 terminan diciendo: pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Mira, Jesús tenía una gran demanda ministerial. Jesús tenía muchísimo que hacer. Cada vez era más asediado por las multitudes. Cada vez tenía más trabajo que realizar. Y de una u otra manera trata uno de entender por qué los discípulos estaban también como cubriéndole la espalda a Jesús, pero se equivocaron. Sin embargo, quiero que entendamos que a pesar de toda esa gran demanda ministerial y de las multitudes que seguían a Jesús, Jesús demostró en este incidente que siempre tiene tiempo para los niños, que siempre tiene tiempo para bendecirlos. No importa cuántas ocupaciones haya, tú puedes sacar tiempo para llevar a tus hijos ante la presencia de Dios y obtendrás de Él bendición para ellos. Jesús demostró que los niños son lo suficientemente importantes para el reino de Dios, son lo suficientemente importantes para dedicarles tiempo. Y Dios nos ha puesto a nosotros los adultos para ofrecerles el amor de Dios a ellos. Nosotros estamos ahora como esos instrumentos que Dios nos ha permitido ser para ellos, para transmitir la bendición de Dios a sus vidas. El tiempo que nosotros le dediquemos a nuestros hijos para hablarles de Dios, para orar por ellos, para instruirlos con la palabra de Dios, para enseñarles de la palabra de Dios, es como si nosotros mismos los estuviéramos acercando a Jesús para que Él directamente les dé su bendición. Así que dediquémosles tiempo para que podamos apacentar a estos corderitos del rebaño del Señor. Ellos necesitan sentir la mano de Jesús sobre sus vidas. Los niños tienen profundas necesidades y más en este tiempo. Mire qué difícil es ser niño en este tiempo. Este es uno de los tiempos más complicados para la infancia. Los padres luchamos con el tiempo para dedicarles a ellos esos espacios, porque estamos saturados de cosas, estamos saturados de muchas circunstancias. Este tiempo de pandemia nos ha hecho recapacitar justamente sobre ese punto. Necesitamos dedicar más tiempo a nuestros hijos. Necesitamos parar tanto activismo del sistema en el que nos estamos día tras día desenvolviendo para poder dedicarles a nuestros hijos tiempo, porque ellos, al igual que los adultos, tienen profundas necesidades. Ellos requieren nuestra atención. Por eso no escatimemos tiempo, no escatimemos amor, ni mucho menos escatimemos oración por nuestros hijos, porque ellos lo merecen y ellos lo requieren. Por eso quiero concluir diciéndote de la siguiente manera: puedo imaginarme el tono de voz de Jesús hacia sus discípulos cuando Él se dio cuenta que estaban impidiendo a los padres que sus hijos fuesen llevados delante de Él. Puedo imaginarme el tono de voz perentorio de Jesús diciéndoles: dejen que los niños vengan a mí y no los detengan. En otras palabras, no es correcto lo que ustedes están haciendo, discípulos. No es correcto que ustedes impidan que los niños vengan a mí, porque de hecho ninguno puede acceder al reino de Dios si no es como ellos. Los niños nos recuerdan cómo debemos ser para poder acceder al reino de Dios. Creo que esa voz perentoria que escucharon los discípulos de su maestro, esa voz sigue sonando de una manera estruendosa en estos tiempos. Cuando hay tanta amenaza de perversión, cuando hay tanta amenaza de mentira en la sociedad. Hoy nuestros niños están luchando y nosotros debemos cuidarlos porque ellos están luchando con la accesibilidad a mala información.
a una mala educación. Nosotros debemos prepararnos en estos tiempos para crear ambientes seguros. Que Dios nos ayude, a los padres, a las familias, a la misma iglesia, que el Señor nos ayude para poder crear ambientes seguros en los cuales podamos educar, formar y dedicar tiempo para nuestros niños. Propiciemos de manera intencional estrategias, espacios, ambientes donde ellos puedan tener un acercamiento real, un acercamiento verdadero desde sus primeros años de vida. Motivemos a nuestros niños a que desde muy temprana edad ellos puedan tener una experiencia real con el Espíritu Santo de Dios. Cuánto extraño en estos días, en estos tiempos, ver a nuestros niños siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestros niños vuelvan a desarrollar esa capacidad de sensibilidad al Espíritu. Muchos de nuestros niños hoy en día se están levantando insensibles al área espiritual, porque están muy sensibles a una pantalla de televisión, a una pantalla de celular, porque están muy sensibles a la tecnología, pero se están volviendo insensibles a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que velar como adultos espirituales. Debemos velar porque nuestros niños no pierdan, no se perviertan de ese camino, no se salgan de esa ruta supremamente necesaria. Yo recuerdo muchas experiencias que tuve en mi infancia con la presencia de Dios. Experiencias que marcaron mi vida, y estoy seguro que muchas de esas experiencias fueron las que el Señor utilizó a lo largo de estos años para mantenerme en el curso, en el camino correcto de querer servirle, de querer dedicar mi vida para su gloria. ¿Quieres que tu hijo termine sirviéndole al Señor? No solamente porque tú lo quieres, sino porque hay un llamado para él y que termine siendo obediente a ese llamado. No descuidemos nuestra tarea titánica de mantener cerca a nuestros hijos en la presencia de Jesucristo. Que mantengamos cerca a nuestros niños de los brazos de Jesús, para que Jesús pueda bendecirlos, para que Jesús pueda orar por ellos, para que Jesús pueda impartir una palabra rectora, una palabra de destino sobre sus vidas. Recordemos que esa es nuestra principal tarea. Recordemos que ellos son a los cuales el Señor también nos llamó a ser testigos del reino de Dios. Recordemos que si no lo hacemos, y es más, si nos convertimos en obstáculos para la fe de nuestros hijos, a mí me da temor cuando un padre de familia sabe que su hijo está desanimado en cuanto a ir a la iglesia, en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a orar, en cuanto a hacer la tarea de escuela dominical, y prefiere entonces apabullarle eso. El niño no quiere y entonces el papá dice, bueno, entonces cuando quiera, entonces cuando le den ganas. No, papá, nosotros tenemos la tarea de velar por la fe de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de no obstaculizar el camino. Mire, un hijo pequeño está predispuesto para creer en Dios, pero tenemos nosotros la responsabilidad de allanar ese camino, de motivarlo. No estoy diciendo que hay que obligarlo y que hay que empujarlo, no, hay que motivarlo. Si sabemos motivarlo, nuestros hijos van a sentirse fácilmente, se van a sentir fácilmente atraídos a buscar de Dios, a leer la palabra, a tener tiempo de oración, a escudriñar principios de las Escrituras y sobre todo a amar a Dios y hacer el bien. Si nosotros, en lugar de ser esos instrumentos de bendición, nos convertimos en obstáculos para su fe, quiero terminar recordándole una vez más el versículo 6 de Mateo 18. En palabras de Jesús, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. O sea, le iría mejor suicidarse a esa persona que termina siendo un obstáculo para la fe de su hijo, para la fe de ese pequeñito. Le iría mejor suicidarse y recibir el castigo por el suicidio que tener que vérselas delante de Dios por haber sido obstáculo para ese pequeñito. Entonces, que Dios nos ayude
a entender y comprender que definitivamente los niños no son un juego en el reino de Dios. Los niños son la gran responsabilidad que nosotros los adultos tenemos en el reino del Señor. Quiero invitarle para que cierres tus ojos en estos momentos y le digas a Dios que a través de la palabra que hoy has escuchado, entiendes y dimensionas algo que quizá de pronto habías descuidado. Los niños, de los tales es el reino de los cielos, dice la palabra. Dios te ha permitido a ti tener allí en tu casa niños. Si no tienes niños, conoces a algún niño, algún sobrino, algún primo, algún vecinito también. Quiero que traigas en estos momentos a tu mente a esos pequeñitos, a esos corderitos, y entiendas el valor que esa personita tiene para Dios. Y el hecho de que sea pequeña en estatura, eso no significa que no sea importante para Dios. Todo lo contrario, es supremamente importante para Dios ese pequeñito, ese niño, esa niña. Dios es defensor de los niños. Por eso, a través de la palabra que Dios nos ha hablado en esta noche, deseamos de todo corazón, Señor, pedirte que nos ayudes a redireccionar nuestra filosofía, nuestra perspectiva con respecto al tiempo que estamos dedicando para guiar y orientar la fe de nuestros hijos, la fe de estos pequeñitos. Quizá decimos, como son pequeños, todavía no es el tiempo, más adelante, cuando crezcan. No, el tiempo más fértil, el tiempo más apropiado para sembrar la semilla de la palabra es la primera infancia, la temprana infancia. Queremos, Señor, que a través del consejo de tu palabra recibido en esta noche, podamos ser confrontados y también recibir ese espíritu de urgencia para empezar a prestarle atención en el cuidado espiritual de nuestros hijos. La tarea más importante, Señor, que tenemos con ellos es que superemos cualquier obstáculo que se quiera presentar para llevarlos a ti, para acercarlos a ti y tú puedas, Señor, imponer manos sobre nuestros hijos y bendecirlos, para que tú puedas, Señor, hacer de ellos lo que tú has planeado que ellos sean. Nosotros oramos como adultos para pedirte perdón si en algún momento hemos fallado, si en algún momento hemos bajado la guardia, si en algún momento, Señor, no hemos sido lo suficientemente diligentes en poner por obra nuestra responsabilidad de guiar a estos pequeñitos en el camino del Señor. Hoy a través de la palabra recibimos ese llamado de atención. Hoy a través de la palabra, Señor, volvemos a recordar el valor impresionante, el valor eterno que tienen los niños en el reino de los cielos. De todo corazón pido que bendigas la niñez. Bendiga, Señor, a nuestros niños. Bendecimos, Señor, a todos los niños de la iglesia Diseño de Vida. Pero también bendecimos a todos los niños que se encuentran en las diferentes iglesias. Y bendecimos a los niños de todas las naciones de la tierra. Bendecimos la niñez en general. Señor, ten misericordia de cada niño. Tú sabes muy bien cada niño en este momento qué está viviendo, qué está enfrentando. ¿Cuántos niños están siendo objeto de pecado? ¿Cuántos niños están siendo, Señor, abusados por personas adultas que están haciendo pecar a los niños, que en lugar de guiarlos en el camino de la fe, en el camino de la verdad, esos adultos se están prestando para alejarlos de Dios? El castigo que le espera a esos adultos es un castigo terrible. Hay un castigo severo que le espera a esa clase de persona. Señor, oramos para que nos enseñes a nosotros a convertirnos en instrumentos de bendición para nuestros niños. Úsanos como instrumentos que promovamos la fe, que promovamos el amor, que promovamos en ellos el anhelo de buscarte, el anhelo de hacer tu voluntad en el corazón de estos niños. Y entonces, así como hay un castigo enorme, terrible, severo para los que hacen pecar a estos pequeñitos, estoy seguro que hay también una recompensa extraordinaria para aquellos que invertimos tiempo, que le dedicamos tiempo a la niñez, que le dedicamos tiempo a nuestros hijos, para que puedan conocer de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, mi Señor, por la palabra recibida. Y la atesoramos en nuestro corazón y pedimos que nos permitas ponerla por obra
para ver los resultados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué bendición poder recibir en esta oportunidad esta directriz de palabra. Y quiero que por favor usted vea a sus hijos ahora con los ojos que Dios nos ha permitido hoy observar a la niñez. Sus hijos, sus pequeñitos, son una gran bendición. Dedíqueles tiempo. Ámelos con el amor de Dios. Y la manera de demostrarle el amor de Dios a nuestros hijos es dedicándoles tiempo para poder promover su fe y acercarlos al Señor. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestro espacio de edificación, donde Dios también nos va a entregar una palabra muy interesante. A todos nos gusta ahorrar tiempo, ¿verdad? Para poder luego aprovecharlo de otras maneras. Vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios cuál es la mejor manera para ahorrar tiempo en medio de desafíos, en medio de tiempos de cambio, en medio de momentos donde tenemos que tomar decisiones. Hay una clave para ahorrar tiempo, para no empantanarnos en situaciones, sino avanzar y ser eficaces y efectivos en lo que Dios quiere que hagamos. Así que mañana a las 7:30 le esperamos. No se pierda este tiempo de edificación en el contexto de los altares familiares. Nuestros jóvenes también siguen siendo bendecidos a través de la reunión juvenil Zoom los sábados a las 5 de la tarde, así que síganse proyectando para asistir por esta plataforma y recibir ese direccionamiento de la palabra del Señor. Y este domingo también nos espera una palabra muy especial, una palabra que va a edificar nuestros corazones. Vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios qué respuesta nos puede entregar el Señor a una pregunta muy inquietante. ¿Cuándo va a pasar esta pandemia? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y sé que vamos a ser profundamente edificados. Sé que Dios nos va a confrontar, pero también nos va a consolar a través de la perspectiva de su consejo. Iglesia amada, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor siga también guiando cada uno de sus pasos, respaldándole en la obra de sus manos y Dios mediante nos veremos muy pronto. Bendiciones para todos. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.